Entonces, estudiantes, continuando con esta segunda parte, vamos a ver un poco acerca de Dmitri Mendeleev y la tabla periódica de los elementos químicos. Como ustedes saben, él se dio cuenta, después de todos los científicos que le han precedido, que podía ordenarlos. Y este es uno de los primeros escritos. Miren, esta hoja de la derecha es uno de los primeros escritos acerca del ordenamiento de la tabla periódica. Él decía, las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de los diferentes elementos químicos, se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de sus masas atómicas. Luego, él llegaría a establecer esta tabla. La ley periódica surgió de forma totalmente empírica, ¿ve? Donde ya él había formado, miren cómo había ordenado, ve la tabla periódica, había hecho 1, 2, 3, 4, 7 filas y varias columnas, ¿ves? Separados en dos grupos. Sin embargo, chicos, aquí habían vacíos. Miren, aquí hay bastantes elementos vacíos. ¿Ve? Aquí, todo este sector está vacío. O sea, significa que todavía no se había descubierto. Aquí hay varios elementos. Vamos a decir, aquí hay otro grupo de elementos, aquí hay otro grupo de elementos. Miren, acá había uno, dos, tres, varios elementos que no se han descubierto. Luego aquí también, ¿ve? O sea, aquí también se dejó varios elementos que no se han descubierto. Igualmente aquí. Entonces, Dimitri dijo, ve, varios elementos por acá también que no habían descubierto. Él dijo que muy pronto se descubrirían todos estos elementos. Aquí también había dejado varios elementos vacíos. Entonces, Dimitri dijo, más adelante van a descubrir estos elementos. Entonces, esto a nosotros nos permitió identificar exactamente que así sería. ¿Ven? Aquí está, los elementos conocidos en esa época. Miren, chicos, ¿ve? Dmitri Mendeleev y los elementos conocidos en esa época. Luego, él estudió, publicaron Lothar Meyer, también un compañero de él, publicaron la tabla periódica similar al mismo tiempo. ¿Por qué se considera a Mendeleev el padre de la tabla periódica moderna y no a Meyer o a ambos? Mendeleev ignoró el orden sugerido por los pesos atómicos y cambió los elementos adyacentes, tales como el telurio y el yodo. Pronosticó. Se le considera porque él pronostica. Miren, su tabla inicial de Dimitri fue así, ¿ve? Miren, aquí hay vacíos que en algún momento se tenían que completar. Él dijo, en algún momento esos elementos se van a descubrir. ¿Eh? Y aquí habían muchos, miren, todos estos elementos vacíos, ¿ve? Vacíos, vacíos, vacíos. Bastantes vacíos. Aquí también todo vacío, vacío. Todo esto estaba vacío. Todo esto estaba vacío. Entonces él dijo, en algún momento se descubrirán. Y pero van a estar en estos lugares. Dijo así. Y en efecto, chicos, eso sucedió. O sea, él pronosticó las propiedades de algunos elementos no descubiertos, el galio, al que llamó eca aluminio, al germanio, al que llamó eca silicio y al escandio, y así. Y desde entonces a él se le considera como el padre de la tabla periódica moderna. Entonces, Dmitri Mendeleev, considerado el padre de la tabla periódica moderna. Luego, después de él, nace otro científico, o aparece otro científico, Henry Moseley. Él también juega un papel muy importante, porque él va a crear, a partir de la tabla de Dmitri, la ley periódica. Químico inglés, quien luego de realizar experimentos con rayos X, él había estado estudiando la luz, rayos X, estableció que los números atómicos Z son la base para las relaciones periódicas de los elementos. Estableció la ley periódica moderna. Ya no ordenaron según las masas atómicas que todos lo habían hecho, sino que en este caso Henry Moseley ya ordena la tabla periódica según los números atómicos Z. Estableció la ley periódica moderna. Las propiedades de los elementos están en función de sus números atómicos, dijo. Y esto es importante marcarlo. Ya las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Entonces, esas son palabras claves que tenemos que tener presente, como las octavas, las triadas, palabras claves que tenemos que tener, ¿ve? Muy bien. Aquí está Henry Moseley, aunque no aparece. Luego después de él vinieron otros más, ¿no?
Alfred Werner, por ejemplo, diseñó la tabla periódica actual. Químico suizo diseñó la tabla periódica actual tomando como base la ley periódica de Moseley, ¿ve? O sea, cada vez que los estudios avanzaban, el otro mejoraba y mejoraban y mejoraban. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene parte en la historia, tomando como base la ley periódica de Moseley y la distribución electrónica de los elementos y la tabla de Mendeleev, ¿ve? Entonces, la tabla periódica que hoy día conocemos nace a partir de Dmitri Mendeleev y Henry Moseley. Hasta por acá, ¿ya? Recuerda, Dobereiner, triadas, Newlands, octavas, Mendeleev, padre de la tabla periódica, Moseley creó la ley periódica y Werner diseña la tabla periódica actual. Datos importantes. En base a esta información que hemos estudiado hoy, ustedes van a responder estas preguntas, responder y marcar y todo, ¿ya? ¿Ok? Hace un momento les decía acerca de la clasificación de los elementos químicos dentro de la tabla periódica. Y aquí hay un poco de la historia. Esto que ustedes están viendo acá, esto se llama línea del tiempo o línea cronológica. Miren, ¿ve? En 1817, Dobereiner, en Newlands, en 1864, Mendeleev, en 1869, Moseley, en 1913. Falta todavía acá de Werner, falta de Dalton, falta completar para aquí, para atrás y para adelante, todos los personajes que contribuyeron a la clasificación de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, nuevamente, Dobereiner en 1817 creó las triadas. Newlands en 1864 creó las octavas. Mendeleev y Meyer en 1869 la primera tabla en forma corta. Moseley en 1913 la tabla de la ley periódica. Luego está Werner en 1926, creo si no me equivoco, creó la tabla periódica actual. Y así vamos a poder identificar nosotros la línea cronológica o la línea del tiempo de los elementos o de la clasificación. Aquí, chicos, yo voy a agregar una información, ¿ya? Aquí voy a agregar una información. Allá, ahí está. Aquí voy a agregar una información. Aquí voy a poner línea del tiempo o línea cronológica. Para que sepan que esto se conoce como línea del tiempo o línea cronológica, ¿ya? Voy a poner azulito ahí. Muy bien, esto se va a guardar. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a repasar un poco. Miremos acá. Las triadas de Dobereiner en 1817. Del químico alemán Johann Dobereiner agrupa los elementos hasta entonces conocidos en serie de 3 elementos llamándoles triadas. Los elementos que pertenecen a una triada poseen propiedades químicas semejantes, ¿ve? Litio, sodio, como ya habíamos visto hace rato, ¿ve? Y luego acá explica otra vuelta de las octavas de Newlands en 1864. A ver, aquí está el químico inglés John Alexander Reina Newlands, ahí está su nombre completo, en 1838. Ordenó los elementos químicos en un grupo de 7 elementos, cada uno en función creciente a sus propiedades atómicas, de tal modo que el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior. Esta forma de clasificar a los elementos se llamó ley de las octavas. Aquí está, miren, la primera serie, ¿ve? Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. El siguiente, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, azufre, cloro, y así, tercera serie, cuarta serie, quinta serie, varias series hubieron. Entonces, a esto se le llamó las octavas de Newlands. ¿Por qué también se le llama octavas de línea o las octavas de Newlands? Porque Newlands, chicos, se basó en las notas musicales. En el do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente vuelve do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si. Basándose en las notas musicales, Newlands dijo que los elementos se podían ordenar de acuerdo a 8, a grupos de 7, pero llamándose octavas. ¿Ve? Eso fue lo que utilizó Newlands. Ahora, la tabla periódica de Mendeleev, ya sabemos, aquí también está su nombre completo, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, y el químico alemán Julius Lothar Meyer, ahí está, ¿ve?
trabajando independientemente en la primera tabla periódica, es decir, la tabla periódica corta, Meyer descubre las propiedades físicas, es decir, el volumen atómico, y Mendeleev las propiedades químicas, es decir, la valencia o el estado de oxidación de los elementos. Entonces, ya cada uno estaban trabajando al mismo tiempo y no se habían dado cuenta. Entonces, los criterios: propiedades atómicas crecientes, dejaron espacios vacíos pronosticando el descubrimiento de nuevos elementos. Hasta entonces había solo 63 elementos. La tabla posee 8 grupos. Miren, ve, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Y aquí está, ve los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 7. Lo habían llamado así, 7, 8 debería ser ahí, ¿no? Ve, aquí hay el hidrógeno, litio, sodio. Aquí está el octavo grupo de las octavas, ¿ve? Litio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí había un espacio vacío, justamente el que no habían descubierto hasta el inicio, y le pusieron el nombre ECA aluminio, porque estaba debajo del aluminio, ECA aluminio. O sea, ese tipo de nombre. Cuando encontraban vacíos le ponían ECA aluminio, ECA silicio, ECA, algo así, diciendo que van a descubrir en algún momento. Y eureka, descubrimos después de un tiempo que se trataba del galio, y el galio ocupa este lugar exactamente el día de hoy, ¿ve? Entonces la ciencia tuvo razón aquí. Ahora, eso sería nuestra clase del día de hoy.